continuación vamos a ver la transformada de Laplace para el curso de Matemáticas Aplicadas. En el contenido vamos a tener algunas definiciones sobre la transformada de Laplace y propiedad de linealidad, ejemplos de transformada de una constante y una transformada de una exponencial, presentación de tablas de Laplace y la inversa de la transformada de Laplace representada en fracciones parciales. Bueno, tenemos al señor Pierre Simon de Laplace. Él nació el 23 de marzo de 1749. Sabemos que él realizó, inventó, diseñó la transformada de Laplace. También hizo otros logros muy importantes para la ciencia que están relacionados con la estadística y con la electrónica. Él fue un reconocido matemático, astrónomo y físico francés, y que en su tiempo fue reconocido por todos sus logros como el Newton de Francia. Bueno, gracias a sus aportes vamos a hablar ahora de la transformada de Laplace. ¿Qué nos ayuda la transformada de Laplace? La transformada de Laplace es un sistema que nos permite desarrollar la resolución de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes de orden n, como lo vemos a continuación en la imagen. Estas constantes están representadas por A, en este caso, y con una variable x. En la práctica suele ser el tiempo, se manejan esas variables. Además, estas funciones tienen que tener unas condiciones que van a ser las siguientes. F de x debe estar definida para todos los puntos de 0 a infinito. Todos nuestros x tienen que estar en un intervalo de 0 a infinito para representar su linealidad. F de x debe ser continuo o continua a trozos para los intervalos que nosotros vayamos a estudiar. En este caso se lo puede representar como un intervalo de 0 a b. Los f de x deben ser de orden exponencial alfa. Todos estos alfas son números reales, lo cual significa que para todo x, para todo constante, tiene que ser mayor que 0, y nuestra función se va a representar igual a un valor absoluto de f de x que va a ser menor a una constante que va a multiplicar un exponencial a la alfa x. Como ya dije anteriormente, alfa va a ser un número real y x va a ser mayor que 0. Asimismo, vamos a representar lo anterior como una integral, y para verlo como una integral ya de manera formal, vemos que la transformada se designa por una L y en este caso se denota por una f de x encerrado en unos corchetes. Esto va a ser igual a su imagen. Recuerden que la imagen de una función va a ser igual a esa función, pero ya digamos en términos de s, ya no va a depender de x, sino que va a depender de s. Y esta integral va a estar definida de 0 a infinito por la función que multiplica a una exponencial a la menos s de x por dx. Entonces, para que esto se cumpla tenemos que tener en cuenta que la linealidad, van a existir unas propiedades de linealidad que va a ser propiamente transformada de una función f de x y una función g de x va a ser igual a la transformada de cada una de las funciones. También cuando tenemos una constante, pues simplemente despejamos la constante y transformamos la función, que es lo que nos interesa. Si hablamos más de la propiedad de linealidad, pues aquí vemos un ejemplo. Tenemos dos constantes a y b y dos funciones f1 y f2. Estas funciones son dependientes de t y vamos a transformar cada una de ellas. Vamos a ver que la transformada de cada de ellas depende de t, pero su imagen ya va a depender de s, y ese es el punto que queremos enseñar. Además, la transformada de una suma de funciones multiplicada por variables, pues va a ser como se dijo anteriormente, despejar las variables y hacer la transformada interna de cada función. Como ya vimos anteriormente, entonces la transformada de una constante multiplicada por una función va a ser igual a la constante despejada por la transformada de la función. También vamos a ver que la transformada de una suma o una operación de funciones en sus signos va a ser la transformada de cada uno de ellos, y que además de eso ellos van a conservar sus signos. Esto como se puede ver de la siguiente manera. Tenemos aquí funciones independientes y vamos a transformar cada una de ellas de la siguiente manera. Vamos a transformar una constante, vamos a transformar un exponencial elevado a una constante por una función,
y también vamos a transformar una constante por una exponencial elevado a una función, y lo vamos a representar de la siguiente manera, en donde la constante va a ser sobre s, esta transformada. Para la exponencial va a quedar de esta forma 1 sobre s menos 2, y para la última función va a quedar de la siguiente manera, 3 sobre s menos 1. Entonces vamos a hablar de una transformada de una constante exponencial. Cuando tenemos una función y igual a, vamos a decir que va a ser una constante que vamos a transformar, entonces la transformada de esa función va a ser igual a la integral definida de 0 a infinito de la constante por el exponencial a la s menos x. Realizamos la integral y evaluamos de 0 a infinito y nos va a dar la expresión a sobre s. Para el siguiente ejemplo, f de x igual a e a la menos ax, entonces vamos a ver cómo nos va a quedar esta integral. Entonces vamos a transformar la función, vamos a simplemente reemplazar, sustituimos el f de x, multiplicamos por el exponencial e a la menos x y generamos las respectivas operaciones aritméticas exponenciales. Después de ello, pues realizamos la integral y evaluamos de 0 a infinito ese valor que nos da, y nos va a quedar la expresión 1 sobre s más a. Si lo vemos de términos fijos, digamos ya va a ser un número y igual a 5. Entonces vamos a ver que, como se dijo anteriormente, sacamos la constante y simplemente reemplazamos en la función el número que tenemos afuera, y va a quedar definido que la transformada va a ser igual a 1, debido porque recuerden que la función estaba multiplicada por 5, entonces simplemente despejamos 5 que es la constante, la función en este caso nos va a quedar 1 y hacemos una operación aritmética y nos va a quedar 5 sobre s. Para este caso e a la t, nuestra función va a valer e a la t, entonces simplemente lo que hacemos es reemplazarla en la función, realizamos las operaciones como ya se mencionó, aritméticas, exponenciales, y finalmente se hace la integral. Para evaluar la integral tenemos que tener en cuenta que esto va a ser infinito. Nosotros no podemos meter el infinito y simplemente decir que pasa algo aquí, tenemos que evaluar el límite de una función. Entonces, para este límite hay que tener en cuenta una propiedad, que el límite de e a la kx, cuando x tiende a infinito, esto va a ser 0 solo si k va a ser menor que 0. Entonces en nuestro caso, nuestro k es igual a menos s, vamos a decir que a menos s va a ser menor que 0, por tanto este primer lado va a ser igual a 0 y nos va a quedar el segundo término. Como el segundo término ya no lo evaluamos en infinito, sino que lo evaluamos en 0, pues entonces este exponencial nos va a quedar 1 y nos va a quedar 1 sobre a menos s negativo, y simplemente operamos los signos y nos va a quedar 1 sobre s más a. Y es así como se demuestra esta operación. También tenemos, como dijimos anteriormente, k menor que 0, cada vez nuestro a menos s va a ser menor que 0. Si hacemos la ecuación, nos va a dar que s va a ser mayor que 0 y este va a ser nuestro dominio. Ahora vamos a hablar de la tabla de Laplace. La tabla de Laplace podemos ver que tenemos una función f de t y tenemos una imagen f de s. Para toda función f de t la tenemos definida de la siguiente forma, y cada una de ellas va a tener una transformada que ya va a depender de otra variable. En este caso va a ser s. Como vimos anteriormente, la transformada de una constante, vimos también la transformada de una exponencial, y vamos a ver también cuando va a ser el caso polinómico y cuando tiene que ver con el caso de funciones trigonométricas. También vimos algunas propiedades cuando se multiplica una constante por la función y cuando se trata de la convergencia de funciones, de suma y resta de funciones. Entonces aquí tenemos un ejemplo, vamos a hallar la transformada de la suma de ángulos, t más pi sextas. A continuación vamos a ver que para transformarla vamos a reescribirlo. Sabemos que cómo se representa la suma de un ángulo, de dos ángulos,
vamos a ver que la primera va a ser seno de A coseno de B más seno de B por seno coseno de A. Lo vemos de esta forma. Posterior a ello tenemos que identificar cuáles de esos términos van a ser funciones y cuáles van a ser constantes. Vemos que las constantes, lo que nos generaría un número sería coseno de pi sextos y seno de pi sextos, son constantes, y las funciones van a ser seno de t y coseno de t. Entonces vamos a hacer la transformada de esas funciones, vamos a despejar las constantes y nos va a quedar de la siguiente manera. Posterior a ello tenemos que tener en cuenta que pi sextos es igual a 1 medio, coseno de pi sextos va a ser igual a raíz de 3 sobre 2, simplemente reemplazamos. Luego en la tabla podemos verificar que la transformada de un seno de un producto de ángulos es igual a A sobre S cuadrado más A, y que lo mismo para el coseno va a ser S sobre S cuadrado más A. Entonces simplemente reemplazamos acá, podemos ver que aquí tenemos A por T y en nuestra expresión tenemos seno de T. En este caso pues podemos identificar que A es igual a 1 por T. Entonces reemplazamos nuestro A en 1 para el seno y el coseno y nos va a quedar esta expresión. Simplemente hacemos operaciones aritméticas y llegamos a este término, en donde el valor de esta suma de ángulos va a ser igual, su transformada va a ser igual a S más raíz de 3 sobre 2 por S cuadrado más 1. Pueden desarrollar este ejercicio, que es la transformada del coseno de la suma de dos ángulos, teniendo en cuenta la propiedad del coseno de A más B, y también conociendo que el seno de pi cuartos para el caso del seno y el coseno va a ser igual a ambos a raíz de 2 sobre 2. Bueno, vamos a hallar la transformada de un polinomio. Para hallar la transformada de un polinomio volvemos a la tabla de Laplace y podemos ver que la transformada se va a dar de la siguiente manera. La transformada de t a la n, que significa polinomio, va a ser igual a n factorial sobre s a la n más 1. También la transformada de una constante va a ser igual a sobre s. Lo que hacemos es reemplazar los términos, tomamos cada factor y lo transformamos, tomamos la forma y lo transformamos. Entonces nuestro n va a ser igual a todos los exponentes que tiene el polinomio y reemplazamos entonces cada factor. Entonces la transformada de t a la 3 va a ser igual a 3 factorial sobre s a la 4, porque 3 es, n es 3 más 1 4, y lo mismo para arriba. Y asimismo para los siguientes, 5t al cuadrado, 3t más 8, así sucesivamente. Realizamos las operaciones y nos queda de esta forma. Y aquí no es conveniente seguir operando, se puede dejar de esa forma y así se expresa la transformada para un polinomio. Pueden realizar este ejercicio también. Aquí simplemente toman cada factor y le hacen su transformada para cada uno de los casos que ya hemos visto anteriormente, para una constante, para una exponencial y para una constante que multiplica una función trigonométrica. Vamos a ver unos ejemplos. Haya la transformada inversa de una fracción parcial. Como todos sabemos o recordamos, primero identificamos este paréntesis, vemos que es 1 sobre s al cuadrado más s menos 2. Lo que vamos a hacer es devolvernos. Recuerden que la imagen que estamos hablando de la transformada, si es f de x, va a ser igual a f de s, que es su imagen. Ahora nos vamos a devolver. Como vemos acá, vemos que esto tiene una forma polinómica, la cual podemos factorizar. Procedemos a factorizarla. A cada uno de los factores le agregamos una variable y simplemente tomamos el primer término a sobre s más 2, lo igualamos a nuestro factor, luego tomamos b sobre s menos 1 y lo igualamos y nos va a dar esta expresión 1 igual a s menos 1 más b por s más 2. Para simplificar esto tenemos que ver, adoptarles algunas condiciones en las que se eliminen las variables, las constantes, perdón. Entonces tenemos que si s es igual a 1 para el caso de A, entonces
esto nos va a ir a 0 y simplemente nos va a quedar b por 1 más 2. Despejamos 1 más 2 de b y nos va a dar que b es 1/3. Y para el siguiente caso, pues vamos a ver cuando b se hace 0. Cuando s es igual a menos 2, b se hace 0. Por tanto, a va a ser igual a menos 2 menos 1 igual a menos 3. Despejamos a y nos queda 1/3 de a. Lo que hacemos es simplemente reemplazar las constantes que definimos como a y b por sus nuevos valores y ahora llevamos esto a algo. ¿Qué vemos acá? Vemos acá la forma de una transformada. Nos vamos a la tabla, identificamos cuál se parece a estas y identificamos que 1 sobre s más 2 y 1 sobre menos 1 son parecidas a nuestras transformadas encontradas en la tabla. Lo que hicimos fue despejar las constantes y expresarlas de esta forma para hacerle la transformada inversa de cada una de ellas. Entonces, teniendo en cuenta que en la tabla la transformada de 1 sobre s menos a es igual a Euler a la alfa t o a la at, entonces podemos ver que la forma que tenemos acá y la forma que tenemos acá, cuando nos va a dar menos a, en este caso, para 1 sobre s más 2, nos va a dar menos a cuando 2 es negativo. Cuando 2 es negativo, entonces aquí nos va a dar s más 2 y por tanto e a la at, vamos a reemplazar el menos 2 en la at y así sucesivamente hacemos para la siguiente. Para que esto nos quede negativo, simplemente vamos a ver que a va a ser igual a 1 y reemplazamos el 1 en el Euler a la at. Aquí hay unos ejemplos que se pueden desarrollar teniendo en cuenta que para el primer término, pues e a la at va a ser igual a 1 sobre s menos a. También la inversa del coseno de producto de ángulos va a ser igual a 1 sobre s al cuadrado menos a al cuadrado. Lo mismo para el seno. Y de esa manera pueden desarrollar este ejercicio y llegar a la conclusión de que este valor les va a dar 1 menos coseno de t y el siguiente valor les va a dar 1/3 de e a la 3t por seno de 2t. Muchas gracias.